Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de educación. A nosotros nos parece que la humanidad debería plantar un nuevo árbol en el bosque de la educación. Así que de esto vamos a hablar y vamos a tratar de explicar claramente cuál sería y por qué deberíamos plantar este nuevo árbol. Miren, vamos a definir más o menos en el mundo cómo está organizada la educación. Materias más, materias menos, denominaciones diferentes, pero en general tenemos esta estructura a nivel mundial. Básicamente las materias troncales, las materias comunes y las materias complementarias. Las materias troncales, generalmente por su importancia, son observadas por las autoridades nacionales en general, mientras que las otras materias son reguladas en general por los estados provinciales, ¿sí? Y de esta manera tenemos las materias troncales, que son matemáticas y práctica del lenguaje, las materias comunes, historia, geografía, naturales, y las materias complementarias, que son un poco la característica de cada escuela, por ejemplo, música, plástica, teatro, idiomas, etc. Muy bien, el nivel, la tipografía, el tamaño de la tipografía nos habla de la importancia de las materias, de estas materias, de estos tres nichos pedagógicos. Ahora, nosotros venimos a proponer un nuevo nicho pedagógico. Esto tiene que ver con una urgente necesidad de la humanidad. A ver, la comida, una de las cosas más comunes que hacen a la vida de los hombres, ha sido siempre importante. Ahora, en este momento puntual de la historia, por diferentes razones, que sería muy largo de explicar, la alimentación es fundamental, es importantísima. Lo fue siempre, pero en este momento de forma superlativa. Porque en este momento tenemos los dos extremos, o una enorme accesibilidad a los alimentos, y esto tiene su problemática, o una enorme carencia de alimentos, y esto también tiene su problemática. Entonces, claramente, si queremos degradar y después detener el síndrome metabólico, la pandemia de obesidad que azota a la humanidad, tenemos que pensar que la vacuna para esto es la materia educación alimentaria y nutricional. Y claramente la educación alimentaria y nutricional está en el orden del nuevo nicho, del nuevo árbol que proponemos plantar en el bosque de la educación, y se llaman materias vitales. Por el momento pensamos que la educación alimentaria y nutricional es una materia vital, ¿sí? Y probablemente en el futuro, con el devenir de la historia, sea necesario, porque aparecen o porque acceden a ese lugar, otras materias que también podrían ser claramente materias vitales. Definimos las materias vitales, son aquellas que por su trascendente importancia en la vida de las personas sugieren la conveniencia del tutelado legal nacional. Es decir, ser impulsadas por una ley que las establece, que las ordena en el territorio de cada nación, con un 20% de contenidos federales, en el caso
de la educación alimentaria y nutricional. 20% en contenidos comunes, generales para todos, federales. Y el 80% en contenidos regionales, de la mano de las disponibilidades de cada estado provincial, de las costumbres, de las tradiciones. Todo esto llevado adelante a través de la autoridad natural, ¿sí? Que en el caso de la República Argentina, por ejemplo, son las asociaciones y los colegios de nutricionistas. Nos queda entonces armado el cuadro de esta manera: materias vitales, troncales, comunes, complementarias. Y acá es interesante destacar que claramente en algunos países todo esto está atravesado por materias que tienen que ver con lo humanístico, con lo dogmático. Lo interesante de esto es que el estudio que nosotros hicimos, difícilmente lo dogmático, lo humanístico, atraviese severamente en las materias vitales. Claramente la humanidad del país que sea, es decir, las personas de la parte del mundo que sean, se alimentan. Y la alimentación debe ser educada. Pues bien, de eso estamos hablando. Claro, acá nos encontramos con la resistencia. La resistencia de los educadores, la resistencia del poder político, la resistencia de los legisladores. Al respecto de esto, nosotros debemos decir que nosotros comprendemos esta resistencia. Lógicamente, no hemos tenido, y los funcionarios públicos, los señores presidentes, los educadores, tampoco tuvieron educación alimentaria y nutricional. Claramente no dimensionan, no fueron entrenados, no fueron educados en la importancia de la educación. Entonces, claramente esta resistencia nosotros la entendemos. La entendemos en el mismo orden en que decimos que si hubiésemos tenido educación alimentaria y nutricional en el momento oportuno, nosotros en este momento pesaríamos 16 kilos menos en general, promedio. Yo les invito a pensar qué pasaría con la humanidad si en este momento las personas pesáramos 16 kilos menos en general. ¿Cuántas patologías no tendrían vigencia? ¿Cuánta productividad tendrían los países? Porque claramente ahora las personas, por el avance de la ciencia, por el entrenamiento que es cada vez mejor de los médicos, por la farmacología, las personas llegamos a los 100 años de vida. Esto es una realidad. Pero, ¿en qué condiciones llegamos? ¿Qué es lo que sucede cuando el equilibrio homeostático depende de la farmacología, no depende de una cuestión natural? Claramente, podemos maquillarnos, pero no tenemos salud. Sí tenemos vida, pero no tenemos dignidad. Por esta razón es que es tan importante este nuevo nicho. Las materias vitales y en particular la única materia que hay por ahora en este nicho, la educación alimentaria y nutricional. Cuando piensen al respecto de esto, la idea que quiero que se lleven de
esta parte de la clase es ¿cómo serían ustedes hoy con 16 kilogramos menos? Bien, y acá viene la parte más complicada, porque nosotros decimos que la educación alimentaria y nutricional como materia tiene que ver, es relativa a los más altos intereses estratégicos de cada nación. Por esta razón, la materia debe ser tutelada, debe ser regulada, observada, impuesta por una ley nacional. Claro, el tema es que cuando nosotros hablamos de los más altos intereses estratégicos, los señores presidentes de las naciones piensan en el nuevo portaaviones. Pues estamos hablando de la más alta estrategia. O piensan en un nuevo aeropuerto o en un nuevo puente. Claro, no estamos entrenados para dimensionar la importancia de la alimentación. Ahora, mientras fabricamos el nuevo portaaviones, miles de personas en nuestra nación todos los días se mueren por una cuestión alimentaria, porque la historia alimentaria los llevó al lugar que tienen y se terminó su vida, o miles de personas dejan de trabajar, salen del mercado laboral porque no pueden trabajar. Y muchas veces esto tiene que ver con el síndrome metabólico, esto tiene que ver con la pandemia de obesidad, esto tiene que ver con el desarrollo de las patologías que tenemos heredadas, porque todos traemos patología de papá, mamá, de los abuelos. Entonces, en el orden genético, la buena alimentación elevaría enormemente la salud pública. Bien, queda claro entonces que nosotros pensamos que la educación alimentaria y nutricional como materia es parte de los más altos intereses estratégicos de cualquier nación. Mire, vamos a ver esto. Vamos a ver este gráfico que es un gráfico viejo, es decir, es lo más sencillo que encontramos. Después los invitamos, si quieren, que detengan el video y que vean los puntos, los diferentes tópicos que desarrollamos, que están escritos allí en la placa, porque es realmente interesante. Miren, las funciones vitales. Fíjense, el crecimiento, el desarrollo vincular y la reproducción. Elemental. Ahora, si nosotros simplificamos el gráfico, y ustedes me permiten, les pregunto, ¿cuál de estas tres funciones consideran ustedes que es la más importante? Fíjense, sin duda, la primera. Porque claramente, si no está la primera que está estrictamente desarrollada con la alimentación, ¿no? Está estrictamente encadenada con la alimentación. Si no tenemos la primera, las otras no pueden proceder, no están. O si la primera es deficiente, las segundas también lo son. Porque fíjense que cuando nosotros decimos, ¿qué pasaría con la humanidad cuando nosotros hacemos una prospección y nos imaginamos la humanidad con 16 kilogramos menos en general, promedio? Nosotros vemos que habría muchísima más paz. Cuando las personas tienen salud, la armonía, la prudencia es diferente. Cuando no tenemos y no estoy hablando de la armonía que vendría porque no tenemos energía y estamos todos como con poca gana de pelearnos. Estoy hablando
de la armonía que produce la salud de la población. Claramente, con educación alimentaria y nutricional en cada escuela, tendríamos más paz. Es interesante. Fíjense, vamos a ver ahora una cuestión que es realmente diferente. A nosotros nos parece que es importante, porque estamos viendo por ahí en algunos países del mundo la distribución de folletos de cara a las cuestiones alimentarias, y ahí tenemos un problema. Vamos a observar eso. Miren, una cosa es la información y otra cosa muy diferente es la educación. La información es una noticia, es un dato, es un folleto que me llega y me dice que compre el auto A o el auto B. Es el mismo folleto que me dice que vote la lista amarilla o la lista naranja. Es el mismo folleto que me dice que opte, que compre el viaje A o el viaje B. Entonces tiene una incidencia temporal. Eso no es educación. Se justifica, digamos, en el orden alimentario, cuando, como hemos visto en algunos países, el folleto advierte a la población al respecto de la necesidad imperiosa, urgente, puntual, de ese momento de hervir el agua porque el agua no estaría bien. Ahí vale. Pero si alguien enuncia la folletería como una cuestión educativa en alimentación, en nuestra opinión, eso es una estafa. No se educa en educación alimentaria y nutricional, porque es educación, no es información. Entonces con folletos no lo arreglamos. Eso, de nuevo, en nuestra opinión, es claramente una estafa. Enunciado como educación, eso es una estafa. Así no funciona. Bien, entonces, la educación, fíjense, tiene por objeto formar al individuo. Es decir, modificar una conducta que luego se prolonga en el tiempo. No es una incidencia temporal. No es una noticia. Es educación. Entonces, cuidado, vean que con folletería no se educa en educación alimentaria y nutricional. A ver, las personas somos adictas, a los seres humanos nos gusta la costumbre, la rutina, sobre todo con alimentos que en un punto son placenteros, son necesarios claramente, pero también son placenteros. La cuestión alimentaria metida en lo social, cuando vamos a firmar un contrato tenemos que comer algo. Cuando vamos a hablar y vamos a comer algo, después de esta clase, por irme junto con amigos a comer algo. Sí, la alimentación no se puede cambiar, no puedo cambiar hábitos alimentarios con folletería. Necesito educación. Y la educación tiene que ser en las aulas. Y ahora vamos a demostrar que en las aulas tienen que estar las personas más idóneas para esto, que son las licenciadas en nutrición, las nutricionistas. No tengo nada contra las maestras ni nada por el estilo, pero esta es una materia vital y debe ser dictada por las personas más capacitadas. Como dice nuestro proyecto, por lo menos en los primeros 12 años de aplicación de la materia impulsada por una ley nacional, los primeros 12 años. A partir de lo que siga, los gobiernos verán. Si siguen las licenciadas en nutrición, no ponemos maestras, porque ya la población va a estar claramente informada. Y vamos a estar en otro nivel operativo. La salud pública va a estar en otro lugar. Muy bien. El objeto de las materias vitales, en este caso, con la materia
educación alimentaria y nutricional, es tratar de que la persona pueda dirigir, pueda manejar, pueda decidir lo que es su historia alimentaria. Es el problema. Mire, acá vamos a definir lo que es historia alimentaria. L'histoire alimentaire est le résultat des apports alimentaires successifs d'une personne tout au long de sa vie, dont le résultat final sera la qualité opérationnelle de son équilibre psychophysiologique, qui bénéficie toujours si la stratégie alimentaire était auparavant éducation dans les 3 premières étapes éducatives et adaptée aux besoins de votre personne, en relation avec les opportunités nutritionnelles qu'offre naturellement votre scénario de vie. Más operativo. Esta es la importancia de esta materia. Y de alguna manera, digamos, terminamos esta parte diciendo que tenemos que tener cuidado, porque además de los usos y las costumbres, todas las personas tenemos, digamos, pasamos, rozamos, andamos por ahí cerca de la bulimia nerviosa. No digo que todos tenemos, ni que somos potencialmente bulímicos nerviosos. Digo que de alguna manera, por esta cuestión del uso de la costumbre, de que celebramos comiendo, la bulimia nerviosa nos pasa cerca a todos. Cuidado con esto. Por esto necesitamos la educación alimentaria y nutricional. Ahora, los señores presidentes, los señores legisladores, los educadores del mundo nos dicen, bueno, ¿qué podemos esperar si nosotros decidimos invertir en esta materia? Miren, básicamente la prospección que hacemos hacia adelante nosotros nos dice que en 2 años, tenemos no menos de un 15% de incremento en la calidad de la salud pública de esa nación. 12. En 6 años de implementada la materia, tenemos no menos del 40% del incremento en la calidad de la salud pública. Y usted me dice, ¿y cómo puede ser si quienes van a tener educación alimentaria y nutricional son nuestros hijos que van a la escuela? Sí, esto es así. Pero la educación tiene una característica. Una de las características de la educación es el derrame. Entonces, los chicos de la educación derrama, los chicos llevan a sus casas nuevas costumbres, nuevos conceptos y no saben la fuerza que esto tiene en el cambio. Yo siempre cuento en algunas charlas algunas cuestiones, algunos hábitos que he cambiado porque los han traído mis hijos de la escuela. Que bienvenidos han sido porque son cosas realmente interesantes. Entonces, nos parece que ya con esto tendríamos demasiado, pero a ver, para ir un poquito más adelante, miren, nosotros mirando hacia el futuro, en el paisaje del futuro que vemos, nosotros vemos un enorme incremento en la demanda de la industria farmacológica, claramente, pero en el orden del incremento del 60%. Por supuesto, en otra línea de genéricos.
no en lo que actualmente conocemos, porque claramente con la educación alimentaria y nutricional y con los efectos que esto va a producir, se nos van a caer las tasas de cáncer, por ejemplo. Se van a caer, pero estrepitosamente, enormemente, otras patologías. Porque claramente, si tenemos más salud, la incidencia patológica genética que todos traemos, lo que traemos de papá y de mamá, etcétera, va a tener menos expresión. Vamos a poder amortiguar la expresión de eso. Es decir, vamos a tener un incremento en la salud, pero también un incremento en las ventas de quienes producen fármacos. Vamos a tener un incremento en la necesidad de personal de salud, que claramente vamos a trabajar en otro nivel, porque la gente va a estar más informada. Claramente la vida sería otra, la humanidad viviría de otra manera, y por supuesto la productividad se va a expandir exponencialmente, porque ahora claramente nadie va a querer jubilarse, retirarse a los 60 años. Es interesante esto. Miren, finalmente, ¿por qué la materia de educación alimentaria y nutricional debe ser tutelada por una ley nacional? Bueno, por el peso, por la importancia, por lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, también por esta razón decimos que la ley debería impulsar la presencia de las nutricionistas en las aulas, la presencia de la materia a 2 horas por lo menos de carga por semana, etc. Y además, porque claramente, como hemos demostrado, necesitamos la ley porque esto tiene que ver con los más altos intereses de cada nación. Nosotros estamos a disposición de ustedes para charlar, para que lo podemos hacer a través de un Zoom, por ejemplo, ¿sí? No importa el país en el que usted esté, ¿sí? Podemos hablar de esto, porque esto nos parece fundamental para la humanidad. Nos parece entonces que deberíamos intentar, por lo menos intentar, plantar un nuevo árbol en el bosque de la educación. Gracias. Que Dios los bendiga.